En primer lugar, hay un contexto europeo que nos afecta a todas las personas, un contexto sobre el cual no hace falta extenderse, ¿no? De neoliberalismo en lo económico, profundo conservadurismo en lo político, de privatizaciones, de retroceso en los derechos sociales y ciudadanos, de concentración del poder y de la riqueza, de una estrategia que se acrecienta, ¿no? Que consiste pues, en expropiarnos de los bienes comunes, ¿no? Por desposesión, ¿no? Como dicen algunos autores, en cuestiones como el agua, la energía, la gestión, los servicios sociales, la gestión de los residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso pues, representa un retroceso respecto a lo que significó después de a la salida de la Segunda Guerra Mundial, la derrota del fascismo y las conquistas del bienestar, que fue una conquista humanitaria de los pueblos de Europa y de las personas, ¿no? Pues ahora estamos asistiendo en estos años, como es evidente, a un retroceso al respecto, ¿no? Todo eso es así y eso exige una respuesta organizada de la ciudadanía europea, ¿no? Pero en el caso de Canarias hay unas particularidades, ¿no? Porque, bueno, pues Canarias históricamente es un territorio que presenta diferencias, tiene unas connotaciones geopolíticas distintas a las de la Europa continental, ha tenido una trayectoria histórica también diferenciada, se incorporó además tardíamente al contexto europeo del siglo XV para adelante y posiblemente con, además, bueno, una serie de inercias que yo creo que de manera razonada se puede defender, ¿no? Como unas inercias que todavía mantienen algunos aspectos semicoloniales en algunas cuestiones, ¿no? Y bueno, es que la propia Unión Europea reconoce un estatus específico para Canarias y para otros territorios alejados de los centros de Europa, el estatuto de regiones ultraperiféricas, ¿no? Eso sí, las consecuencias de ese particular estatuto de región ultraperiférica, al menos en el caso de Canarias, habría que estudiar mejor el de otras regiones de este tipo europeas, se ha saldado en un proceso ha consolidado un modelo económico en favor de las élites locales, ¿no? Y bastante depredador del territorio. Es decir, nos reconocen especificidades, pero esas especificidades seguramente debido a la debilidad del movimiento emancipatorio en Canarias o de las ideas emancipatorias, pues no ha logrado traducirlo en un impulso a cosas más interesantes. Esa es la primera idea. La segunda idea, bueno, pues tiene que ver con las cuestiones medioambientales, para ser muy sintético. Si resultan en muchos casos, dudosas o contestables, pues muchas iniciativas en el conjunto de Europa que tienen que ver con grandes infraestructuras y con muchas políticas sectoriales, yo creo que para el caso particular de Canarias, que es una región archipelágica, insular, formada por territorios insulares pequeños, montañosos, tremendamente frágiles en lo ambiental y en lo territorial, está todavía más claro que ese tipo de iniciativas no valen y hay que adaptarlas minuciosamente, ¿no? En este sentido, una de las cuestiones centrales es que yo creo que es el gran problema que tenemos en general en Canarias, ¿no? Y es que no tenemos todavía bien construido, ni siquiera desde el ámbito de las personas que tenemos planteamientos emancipatorios, un proyecto alternativo para esta región, para este país, ¿no? Si lo tuviéramos, estaríamos en mejores condiciones para ir a Europa a conseguir financiación, no para que nos imponga otras cosas, sino para el modelo que tenemos nosotros, ¿no? Y esta es, junto a la reivindicación de la participación ciudadana, una de las ideas clave en este asunto, ¿no? En tercer lugar, pues teníamos un bloque vinculado al sector agrario. Tengo que decir que en relación con esto y otras ideas de este pequeño programa, lo que hemos estado haciendo en Sí se puede es una serie de pequeñas jornadas, ¿no? En estos meses anteriores, en la que hemos contado pues, con especialistas y con personas amigas que nos han ayudado a construir esto, ¿no? En este sentido, pues tenemos que agradecer, entre otros, a la gente de COAC, ¿no? Por ejemplo, que son la organización que existe en el ámbito estatal y que participa a nivel internacional en Vía Campesina. Y entonces, bueno, para ser muy breve, la Unión Europea ha reconocido algunas especificidades de Canarias también en el ámbito fiscal y de la política agrícola. Eso se ha traducido en una cosa que se llama, entre otras, ¿no? En un estatuto, en un dispositivo que se llama el REA, el Régimen Especial de Abastecimientos. ¿Me dejas hablar, mi amor? Bueno, el Régimen Especial de Abastecimientos, el REA, y que bajo la premisa o bajo la excusa de abaratar la cesta de la compra en Canarias, lo que se ha traducido finalmente es en otorgar un conjunto de subvenciones a la importación de productos, sobre todo productos alimenticios, que en muchos casos multiplican por 5 el sobrecoste de transportarlos desde Europa hasta Canarias. O sea, finalmente lo que introduce es un elemento de... ¿Vas con mami? Vale.
introduce es un elemento de competencia desleal que hace todavía más difícil a las ya de por sí muy complicadas, ¿no?, condiciones de la producción de alimentos en Canarias, ¿no? Recientemente se ha intentado, el comisario europeo, que va a terminar ahora su mandato, como todos los comisarios europeos en estas elecciones, ¿no?, el comisario europeo Dacian Ciolos intentó promover una reforma del POSEICAN y de los mecanismos de apoyo a la agricultura, esta serie de mecanismos en Canarias, y el funcionamiento contrario de algunos gobiernos con regiones ultraperiféricas como el de Francia y el de España, el lobby del subsector platanero, el poderosísimo lobby de los importadores e incluso también el gobierno de Canarias, todo se ha dicho, actuaron como un frente común para evitar que se modificara el régimen especial de abastecimientos y el POSEICAN, en la línea que un montón de colectivos sociales del archipiélago, organizaciones de agricultores, también si se puede, y más gente, ¿no?, pues presentamos en las propuestas cuando se abrió un periodo de consultas desde la Unión Europea, ¿no? Y era que se redujeran las subvenciones a la importación de alimentos que compiten con la producción local, que se repartieran mejor las subvenciones no solo a los plataneros, sino también a la producción para el mercado local, que se vincularan las ayudas a una agricultura respetuosa con el medio ambiente y que contratara e incentivara la contratación de gente joven, etc. Todo eso saltó por los aires y el comisario europeo, en vista de las presiones, tiró la toalla, ¿no? Está claro que tampoco ha habido en el Parlamento Europeo, digamos, un lobby contrario, ni en el Parlamento ni fuera de él, contrario a este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, una breve idea respecto a la pesca, que sería el otro punto del sector primario. Canarias tiene un sector pesquero ínfimo, casi todo él artesano, lo cual en parte es también una ventaja porque es un sector vinculado a la explotación del caladero local. Hace ya mucho tiempo que perdimos el caladero internacional del Banco Sahariano, que compartíamos con el vecino continente, ¿no? Y lo que está claro y lo que ya parece claro desde la investigación científica y también, en fin, desde el pensamiento político que nosotros representamos, de la izquierda socialista, es que el futuro de la pesca como un sector que puede tener un cierto crecimiento pasa por la protección del mar, por terminar de configurar un sistema de reservas marinas en Canarias, tanto reservas marinas de interés pesquero como espacios naturales protegidos en la red Natura 2000, que además de preservar nuestros recursos naturales, funcionarían efectivamente como un caladero, como un elemento para la recuperación del recurso, ¿no? Y podría posibilitar un aumento al mismo tiempo que también un recurso turístico vinculado al conocimiento de la naturaleza, etcétera, ¿no? Sobre el cuarto punto, que tiene que ver con las energías renovables, no voy a decir nada porque prácticamente lo ha dicho todo el compañero de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Nosotros hemos hecho nuestro el programa de la plataforma, porque de hecho formamos parte de ella y hemos participado en su elaboración. Solamente quería decir al respecto que ojalá tuviéramos en diferentes ámbitos sectoriales instancias organizativas como la que representa la plataforma, en el sentido de un foro donde participen colectivos sociales, profesionales, políticos, sociopolíticos, ciudadanos medioambientalistas, etcétera, etcétera, ¿no?, para elaborar políticas, defenderlas y llevarlas adelante. Yo creo que estamos ya en el camino en Canarias y aquí en Tenerife de replicar estas experiencias en otros ámbitos. Por ejemplo, en el campo de los residuos se ha constituido en el último mes una plataforma que se llama La incineración no es la solución, que tiene también, digamos, un enfoque parecido, y ojalá vayamos avanzando en otros sectores como el agua y tal, en este tipo de cuestiones, ¿no?, en la estela que va dibujando pues la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias, ¿no? Hay un quinto bloque que tiene que ver con propuestas en el ámbito económico y fiscal y que se pueden sintetizar en la idea de que hay que hacer una reforma del REF, como se está planteando, pero que sea favorable a la mayoría social y al desarrollo sostenible de Canarias, ¿no? No existe todavía en el ámbito del pensamiento alternativo en Canarias, en el ámbito de la izquierda, yo creo que todavía no existe un consenso sobre cuáles deben ser los contenidos más concretos de un régimen económico fiscal alternativo. Pero hay algunas ideas que yo creo que ya empiezan a estar compartidas y nosotros las hemos puesto negro sobre blanco. En primer lugar, no es de recibo, sino que es un auténtico escándalo el que ese mecanismo que se llama la RIC, por el cual las empresas en Canarias tienen la posibilidad de no pagar el 90% del impuesto sobre los beneficios para capitalizar un fondo que debía servir para crear empleo en Canarias y para diversificar la economía en Canarias. Las últimas propuestas que está haciendo, por ejemplo, el Partido Popular de Canarias van en la dirección de que ese dinero en esta región que tiene casi un 35% de paro se pueda invertir fuera del archipiélago.
en el continente africano, ¿no? Y además seguramente para desarrollar políticas más o menos neocoloniales en los países vecinos, ¿no? Eso no es de recibo y eso es intolerable, ¿no? Como tampoco es tolerable la práctica que se ha seguido en estos años de que una de las maneras de capitalizar los fondos de la RIC hayan consistido en que las empresas compren deuda pública al Estado o a la comunidad autónoma, fundamentalmente al Estado. Es decir, que con el dinero que el Estado les deja de cobrar, después esos particulares o esas empresas se lo prestan al Estado, que luego se lo va a tener que devolver con intereses, ¿no? No parece eso tampoco desde el punto de vista ético ni práctico para el desarrollo social y económico alternativo de Canarias, no parece que esa sea la vía. Y desde luego, si el REF debe servir para diversificar un modelo económico como el actual, que está, como es sabido, totalmente centrado en el turismo, estuvo centrado también en una construcción que colapsó, como en el resto del Estado, y un poco más en algunos otros servicios, si el REF y si la RIC deben seguir existiendo como un mecanismo para tratar de diversificar la economía canaria y para capitalizar una región como esta, pues parece claro que su regulación debería ir dirigida a potenciar la inversión en sectores estratégicos que permitan configurar una economía mucho menos insostenible y mucho más basada en el bien común, en la línea de cosas sobre las que Florent Marsellesi es un notable experto. Nosotros no te conocíamos personalmente, pero sí, en fin, conocemos parte de tu producción y de tu elaboración teórica sobre muchos de estos temas que tienen que ver con el empleo y con la economía verde, ¿no? Todo el tema del desarrollo de las energías renovables, con el objetivo a medio plazo, como ya se apuntó antes, de la soberanía energética plena de Canarias, que podría ser un yacimiento de empleo formidable, una agricultura respetuosa con el medio ambiente y orientada de manera preferente hacia el mercado interior, frente a la economía de exportación que nos va quedando, una pesca sostenible y con esa misma orientación al mercado interno, una gestión sostenible de residuos en torno al reciclaje, al compostaje de la materia orgánica, en general el cierre de ciclos de materiales en todo lo que se pueda dentro del propio archipiélago canario, iniciativas de movilidad basadas en sistemas de transporte colectivo, seamos la región europea probablemente con un parque móvil de motorización privada mayor, ¿no? Y desde luego la alternativa tampoco pasa por sistemas de transporte colectivo duro como los trenes, sino por el que más se adapta a nuestro territorio, que son las guaguas, ¿no? Una reorientación del sector turístico para que con las mismas o seguramente con menos visitantes de los que vienen ahora, estamos batiendo récord también mundiales, ¿no?, de visitantes. Sin embargo, eso genera muy poco efecto de arrastre sobre la economía local y podría generar mucho más efecto de arrastre vinculando esa actividad turística a una constelación de cientos de pequeñas empresas vinculadas al conocimiento del patrimonio natural y cultural de Canarias en todas sus dimensiones, ¿no? El patrimonio geológico y biológico, el senderismo y la red caminera, los deportes y las actividades respetuosas en el mar, el conocimiento del patrimonio histórico, etnográfico, arquitectónico, literario, artístico en general de las islas, en toda su complejidad y diversidad, el consumo in situ de producciones agrarias del país, la observación de estrellas aprovechando la calidad del cielo de Canarias, los servicios de turismo terapéutico basados en recursos locales tradicionales en algunos casos, en fin. La reorientación de la construcción, de lo que nos va quedando de ella, hacia un sector que no esté hipertrofiado como lo estuvo, pero que esté centrado prioritariamente en la rehabilitación y, en fin, y algunas otras posibilidades como la potenciación de actividades económicas sostenibles en el ámbito de la cultura. Por ahí podría ir la generación de unas cuantas decenas de miles de empleos en Canarias, con otro modelo muy distinto al que tenemos hoy y que se podría incentivar con los instrumentos fiscales que ampara la Unión Europea. Canarias, el sexto punto, es una de las regiones más atrasadas de la Unión Europea desde todos los indicadores sociales, ¿no? Rozamos en algún momento recientemente el 35% del paro, tenemos al 40% de las familias del archipiélago en situación por debajo del umbral de la pobreza, y en fin, cualquiera de los indicadores que todos los meses se exhiben sobre cuestiones escolares, maltrato doméstico, cualquier tipo de indicador social, siempre estamos a la cola de Europa, ¿no? Somos los campeones en número de turistas que recibimos, pero somos los que peor estamos en cualquier indicador socioeconómico fuera de eso, ¿no? La situación de Canarias, que es la segunda región con más paro detrás del archipiélago de Reunión, es una situación excepcional y por tanto requiere medidas excepcionales por parte de la Unión Europea. No se puede ni siquiera bajo el paraguas neoliberal que domina en este momento seguir renunciando a que las Islas Canarias estén dotadas de programas activos de incentivo al empleo en todas esas cosas que mencionábamos antes.
y que contribuyan a reducir en sectores, no programas de empleo esos que conocimos en otra época, ¿no? Pero programas que alienten sistemas de empleo productivo, pero digamos con un respaldo contundente, potente desde la Unión Europea, ¿no? Y por último, ya termino, el séptimo punto tiene que ver con el papel geopolítico de Canarias en esta zona del mundo, ¿no? Efectivamente estamos relativamente lejos del territorio continental europeo. Lo hemos estado siempre y estamos en una zona que tiene otra serie de particularidades, ¿no? Viejas ideas que resonaron en los años 70 vuelven a la carga en estos años del siglo XXI, ¿no? Convertir otra vez a Canarias en el gendarme de las políticas europeas y también norteamericanas, de la Unión Europea, pero también de la OTAN, en esta región del vecino continente del noroeste africano, ¿no? Y no son llamados alarmistas, ¿no? Continuamente los voceros del Ministerio de Defensa lo dicen últimamente, ¿no? Canarias tiene que jugar ese papel para frenar en fin, la inestabilidad del Sahel, el riesgo del integrismo islámico, etcétera, etcétera, ¿no? Se utiliza el campo de tiro de Pájara, que hace muchos años debía estar cerrado, se utiliza ya para maniobras internacionales, con bombardeos desde el mar, incluso de barcos franceses. Se plantea que instalaciones que estaban ahí muy tranquilas, como el cuartel de la costa de Breña Alta, La Palma, se pueda convertir en una instalación militar de la OTAN, ¿no? En fin, la base naval del puerto de Las Palmas también con esta misma finalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso se supone que es para frenar la inestabilidad de los vecinos del continente. En cambio, lo que no nos dicen es que esos países vecinos se encuentra allí pues una parte de los países más empobrecidos del mundo, que ese empobrecimiento no es gratuito, sino que tiene mucho que ver con las políticas europeas, con la orientación de sus economías a la producción de manufacturas baratas, que luego a su vez se le ponen trabas para su entrada en la Unión Europea, generando un círculo vicioso, ¿no? de deuda externa, de deuda eterna, ¿no? Nosotros consideramos que el papel de Canarias debe ser otro, tiene que consolidar un estatuto de paz y de neutralidad, como votó la mayoría de la ciudadanía de Canarias el 12 de marzo de 1986 en el referéndum de la OTAN, donde junto a otras comunidades del Estado nos situamos, ¿no? Con la bandera de la paz y de la neutralidad, y que Canarias tiene que tener relaciones abiertas y múltiples con los países vecinos, pero basadas en políticas de codesarrollo mutuamente beneficiosas para ellos y para nosotros. Hay múltiples campos donde esto se puede hacer, hay teorización en Canarias al respecto, hay digamos, intelectuales, científicos que han hecho muchas propuestas en el campo de la producción de agua, en cuestiones que tienen que ver con la producción agraria, etcétera, donde puede haber una cooperación efectiva y mutuamente beneficiosa, como decía, entre Canarias y el vecino continente africano. Por último, Canarias, en relación con Europa, está llamada a seguir ejerciendo un papel de reivindicación del derecho legítimo que tiene el pueblo saharaui, nuestro Estado vecino, a la autodeterminación, ¿no? Y a construir un Estado democrático como anhelan los y las saharauis, que podría tener en el futuro unas extraordinarias relaciones con todos sus vecinos y desde luego con el archipiélago canario.